Saludos, gente preciosa, muy buen día, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nuestra transmisión virtual. Muchísimas gracias por apoyarnos, gracias por tomar tiempo y dedicarlo para que podamos estar juntos, por lo menos a través de esta transmisión, fomentando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en Cristo. Les saludo con un gusto enorme y agradezco nuevamente la participación de las chicas y los chicos de TS Team que nos han apoyado y estamos teniendo este tiempo con ellos que espero ustedes también lo estén disfrutando como lo disfruto yo al saber que ellos también con entusiasmo están colaborando para que podamos sacar adelante estas transmisiones. Para mí es un gozo, una alegría grande poder llegar hasta ustedes y llego con el deseo, con el propósito firme en mi corazón de poderles edificar y de que sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. En esta semana tuve la oportunidad de estar reflexionando un poco sobre esto que está sucediendo. Gracias a Dios porque a pesar de que la contingencia por la situación del virus corona sigue presente, nosotros tenemos una tremenda bendición de poder transmitir a través de estos medios y llegar hasta ustedes. Pero estamos experimentando en estos días lo que es ser iglesia sin contar con un edificio, sin estarnos reuniendo en un mismo lugar. Pero ¿se han puesto a pensar qué sucedería si por alguna razón, la que fuera, de pronto ya no pudiéramos contar con estos medios? ¿Qué pasaría si para el próximo domingo, y espero que no suceda y espero no estarlo profetizando, pero lo estoy poniendo nada más como un ejemplo? ¿Qué pasaría si para el próximo domingo tú te levantaras como siempre a buscar la transmisión o las transmisiones que ya estás visitando con frecuencia y te encontraras con la novedad de que ya no se le ha permitido a las congregaciones transmitir, por ejemplo, en la plataforma de Facebook? ¿Qué pasaría si de pronto nos quedamos sin internet todos? ¿Cómo sobrellevaríamos esta situación, esta contingencia que estamos experimentando si no tuviéramos estos medios? ¿Y por qué pienso de esta manera? Bueno, porque pienso que uno de los errores que se han venido cometiendo durante ya varios años en lo que es el ámbito de la iglesia ha sido precisamente la dependencia tan grande que hemos tenido de los edificios, de los lugares a los que podíamos acudir con toda libertad y reunirnos y ahí participar de nuestra reunión y cantar con libertad y recibir un mensaje, una prédica y todo eso maravilloso. Pero en estos días de contingencia no hemos podido disfrutar de esa bendición de los edificios. ¿Qué pasaría si de pronto ya no tuviéramos la oportunidad, como hemos venido haciendo durante todas estas semanas que ya se han convertido en meses, si ya no pudiéramos seguir escuchando a todas las personas que por medio de estas transmisiones hemos podido escuchar, hemos podido seguir, hemos podido estar de cerca? Bueno, uno de los errores que hemos cometido ha sido la dependencia hacia los edificios, pero otro error que en mi opinión se ha venido cometiendo es el que puedo definir como la dependencia que muchos creyentes muestran hacia alguien de tal manera que se ha vuelto completamente necesario para que ellos puedan salir adelante. ¿A qué me refiero? Si bien no tenemos el edificio, si bien hemos tenido que permanecer en casas y las transmisiones se han estado haciendo de manera virtual, seguimos dependiendo de que alguien nos enseñe, seguimos dependiendo de que alguien nos ministre, seguimos con la necesidad de conectarnos para poder estar viendo lo que alguien está haciendo. Y no me malinterpreten, por supuesto que no estoy hablando mal de eso, porque definitivamente si eso pasara, pues ustedes no estarían ahí escuchándome ahora mismo. Pero esto debe ser bien entendido como una oportunidad que tenemos para crecer juntos en el Señor y jamás para que esto demuestre una dependencia de alguna persona, de algún ministerio, de algún ungido, de alguna persona que tiene lo que todo el mundo debe de oír o todo el mundo debe escuchar.
Una de las cosas que necesitamos comprender, familia, es que necesitamos aprender a depender enteramente de Dios. Necesitamos aprender a autoalimentarnos para que podamos avanzar en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo como creyentes. Una pregunta que con frecuencia se nos hace a los pastores es: si tú murieras el día de hoy, ¿qué va a pasar con la congregación que pastoreas? ¿Qué va a suceder? ¿La gente se seguiría congregando? ¿La gente seguiría amando a Dios? ¿La gente seguiría viniendo al lugar donde tú predicas? Y es una respuesta un poquito difícil de presentar. ¿Por qué? Porque con frecuencia, y aunque nos cueste trabajo el reconocerlo, con frecuencia nos hemos vuelto personas dependientes, que alguien nos alimente, que alguien nos anime, que alguien nos enseñe. No que esto sea malo, que alguien nos anime, que alguien nos enseñe, no es malo. Pero depender de eso sí podría convertirse en algo malo. Una de las cosas que la iglesia en el tiempo presente debe comprender es que hay una necesidad de que nosotros aprendamos a sostenernos por nosotros mismos, que aprendamos a depender enteramente de Dios. La Escritura, siendo muy honestos, no nos enseña que uno debe estar alimentando a todos los demás. A pesar de esta figura, la figura del pastor cuidando un rebaño, la figura de un líder guiando a un grupo de personas, es muy importante que nosotros entendamos cuál es realmente el rol o el papel que tienen los líderes y cuál debe ser la actitud que debe tener el rebaño o la gente que está siguiendo a esa persona. Digo esto, familia, porque hay una gran necesidad en el tiempo presente de que nosotros aprendamos a autoalimentarnos y a ser personas que dependemos enteramente de Dios y de nadie más. Miren, quiero guiarles el día de hoy y llevarles a que me acompañen a leer un pasaje de las Escrituras que me parece muy interesante en este sentido que acabo de introducir. Me refiero a Efesios capítulo 4, los versos 7 al 14. Leamos con esto que acabo de presentar en mente. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Dijo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Observen, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, dando a entender como está escrito: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el Señor, el que descendió, el que ascendió, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, atención, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo o que Cristo tuvo al entregar estos 5 ministerios a la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Atención con esta otra declaración: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, atención, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, atención, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No sé si lo pudieron ver, pero el concepto de una persona alimentando a un grupo de personas
no es la idea que Dios tenía en mente cuando pensó en la iglesia. Cuando pensó en la iglesia, lo primero que hizo fue determinar que a cada uno de los miembros del cuerpo nos fuera otorgada una medida de gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esos 5 ministerios fueron dados a la iglesia precisamente para equiparla. ¿Para equiparla para qué? Uno de los errores que a veces cometemos es pensar que los 5 ministerios son los ministerios de los que debemos depender. Pero bien entendidos, los 5 ministerios en realidad son funciones que equipan a los santos, como dice la Escritura, para perfeccionar a los santos para, atención con esta expresión, para la obra del ministerio. Según lo que estoy leyendo, ¿quién es responsable o quién debe ser encargado de realizar la obra del ministerio? La obra del ministerio no la realizan los ministerios equipadores, sino los santos. Permítanme volver a leer aquí. Dice claramente que el propósito o a fin de, dio estos 5 ministerios a fin de, con la meta de, o con el propósito de, perfeccionar ¿a quién? A los santos, a ti, a mí, a cualquiera de los que hemos nacido de nuevo y que ahora formamos parte de la familia de Dios. Perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio, es decir, para cumplir el ministerio que la iglesia debe ejercer. Esto significa básicamente que los ministerios quíntuples, cuando funcionan de manera efectiva, y cuando hablo del ministerio quíntuple me refiero al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro, estos que funcionamos debemos tener una meta. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta nunca debe ser que la gente dependa de nosotros. No debemos nunca hacerles pensar a esas personas que necesitan oírme, verme, escucharme, porque si no, ellos no van a saber cómo salir adelante. No, nunca fue la idea de Dios que la iglesia dependiera de estos 5 ministerios, sino que entregó, otorgó a los 5 ministerios para perfeccionar a los santos y que éstos aprendan a desarrollar, a cumplir la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Bueno, lo que estoy leyendo yo aquí es precisamente que la función de apostolar, de profetizar, de evangelizar, de pastorear y de enseñar se aprende originalmente por el ministerio quíntuple, pero luego se replica para que todos los santos, en alguna manera, dependiendo de la asignación que de Dios recibimos, nosotros obedezcamos el llamado de Dios a ir, es decir, a apostolar. ¿Me explico? A ser apostolados. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas que no conocen al Señor. Yo pienso que en esta contingencia se supone que lo que hemos venido haciendo es eso. Si se dan cuenta, ahorita yo estoy compartiéndoles a ustedes estas ideas, pero la meta de Dios es que ustedes no dependan de lo que yo les diga o de lo que yo haga, sino que cada una y cada uno de ustedes vayan, sean enviados ¿a qué? A ayudar a sus vecinos, a ayudar a sus familiares, a ayudar a otras personas que conozcan lo que nosotros conocemos. ¿Y qué es eso? Eso es apostolar o eso es ser apostolado. En otras palabras, es aceptar que Dios nos envía para ayudar a otras personas a que conozcan la voluntad de Dios para ellos. Eso es aceptar el apostolado, aceptar que soy enviado. ¿Con qué meta? Con llevarles una palabra de Dios a ellos, es decir, profetizar. Es decir, que ellos reciban el conocimiento de la voluntad de Dios para la vida de ellos, profetizarles, pero también evangelizarles, como compartiendo el mensaje de la gloria, el glorioso evangelio de la gloria de Cristo, para que conozcan la voluntad de Dios para ellos. Y luego pastorearles, ¿para qué? Para que aprendan a caminar, para que aprendan a avanzar, pero nunca se vuelvan dependientes de nosotros.
Y finalmente, para enseñarles lo que de Dios hemos aprendido. Entonces, no se trata de que Dios otorgó 5 ministerios a la iglesia para que la iglesia esté dependiendo siempre de estos 5 ministerios, sino estos 5 ministerios, cuando son bien entendidos, equipan a la iglesia para que la iglesia cumpla la obra del ministerio y así se edifique al cuerpo de Cristo en la tierra. Y me gusta mucho esto cuando lo entendemos así, porque el apóstol dice, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos. No está dando a entender que solo el ministerio quíntuple ha llegado, sino que la meta de Dios es que todos lleguemos ¿a qué? Lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, y lo describe como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y noten esto, esta expresión es la que me llama mucho la atención en el contexto que la estoy utilizando, para que ya no seamos niños fluctuantes. Atención con esta expresión, niños fluctuantes. ¿Qué imaginas cuando piensas en un niño fluctuante? Vacilante, cavilante, indeciso, ¿cierto? Un niño que hoy te dice que quiere ser bombero y mañana dice que quiere ser policía. Un niño que dice que quiere una bicicleta pero que luego quiere una autopista. Ese niño fluctuante que cambia de opinión es la imagen que llega inmediatamente a nosotros, pero cuidado, porque la expresión fluctuante aquí también se refiere a dependiente. Dios no quiere que seamos niños dependientes. Fíjense bien cómo la idea de la dependencia cabe aquí. ¿Por qué? Dice el apóstol, para que ya no seamos niños dependientes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De Él sí debemos depender, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el cuerpo depende de la dirección de la cabeza, de la guianza de la cabeza. Pero ¿quién es la cabeza? La cabeza no es un apóstol, la cabeza no es un profeta, la cabeza no es un evangelista, la cabeza no es un pastor y la cabeza no es un maestro. La cabeza es Cristo. Si Cristo es la cabeza que nos da instrucciones, que nos guía, que nos direcciona en las decisiones cotidianas que tomamos en la vida, entonces dejaríamos de ser niños fluctuantes o dependientes para alcanzar el nivel de madurez óptimo que es el deseo de Dios para la vida de cada una de sus hijas y cada uno de sus hijos, que somos ustedes y yo. Entonces, me gusta mucho esto porque cuando lo entendemos, comprendemos que nuestra vida espiritual debe depender de Cristo, pero no de alguien más. Ahora, ¿quiere decir entonces que vamos a liberarnos ya de todo esto y ya no tengo pastor y ya no tengo esto, ya no tengo aquello? No, todo depende el nivel de entendimiento que se tenga. Yo estoy mencionando esto porque creo que algo que se ha venido haciendo en los últimos años en el ámbito de la iglesia es que se ha enseñado a la gente no a depender de Cristo, sino a depender de que alguien les ayude. Se ha enseñado una dependencia que no está en el plan de Dios. ¿Cuál es el antídoto para esa dependencia? Bueno, que el discipulado se convierta en una herramienta efectiva. ¿Para qué? Para que en una etapa los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros que Dios ha otorgado a la iglesia equipen a los santos para que los santos aprendan a cumplir la labor apostólica, la labor profética, la labor evangelística, la labor pastoral y la labor docente, y ellos puedan realizar la obra del ministerio y así edificar el cuerpo de Cristo en esta tierra. Si nosotros aprendiéramos a no depender tanto de que alguien nos dé, nos alimente, nos anime, entonces veríamos la imperante necesidad de depender de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y evitaríamos ser niños fluctuantes que pueden ser llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina y pueden incluso llegar a ser víctimas de las estratagemas de los hombres
que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Si nosotros aprendemos a depender de Cristo, entonces incluso no importa si nos llegaran a quitar el internet. Piénsalo por un momento. Esta contingencia nos ha ayudado a comprender que la iglesia no depende de un edificio, ¿cierto? Pero ¿de quién está dependiendo ahora la iglesia? Deberíamos aprender que la iglesia tampoco depende del mensaje que mi pastor me dé el domingo en la transmisión, o del apóstol que me gusta escuchar, o del evangelista, o de este o de aquel otro. No estoy criticando eso, no me malinterpreten, ojalá lo esté expresando con sabiduría. Porque, insisto, gracias por escucharme, gracias por reunirse para ver esta transmisión. No estoy criticando eso, lo que estoy señalando es la imperante necesidad que tenemos los creyentes de aprender a depender completa y enteramente de Cristo y de nadie más. Que nosotros aprendamos a conducirnos como gente que ora por sus propios medios o por nosotros mismos. No quiero ser alguien que depende de que alguien me hable en la mañana, hey, vamos a tener un tiempo de oración, sino quiero ser alguien automotivado para buscar la comunión con Dios, crecer en comunión con Dios. No quiero que me tengan que obligar o que me tengan que empujar. Los que me siguen en las transmisiones del devocional matutino saben que he enseñado este concepto y les he dicho, nunca obliguen a sus hijos a orar porque van a odiar la oración, sino que ayúdenlos a comprender que la oración es algo que se disfruta, es algo que se deleita, es algo disfrutable. Pero ¿para quién es disfrutable? Obvio, no será disfrutable para un niño fluctuante, sino para un hijo maduro. En ese sentido, necesitamos aprender a ser automotivados para la oración. A través de los años, yo me he dado cuenta de hombres que su esposa prácticamente los tiene que obligar a orar. He conocido jóvenes que sus padres los tienen que obligar prácticamente a orar. He conocido gente que no tiene esa automotivación. Y correcto, hay una etapa en la que somos dependientes, sobre todo cuando vamos comenzando, cuando estamos en los rudimentos de la fe, cuando no conocemos muchas cosas. Bueno, dependemos de que alguien pase por nosotros para ir a la reunión, dependemos de que alguien nos levante en la mañana para practicar la oración, pero se supone que debe llegar un momento en que maduremos y nosotros lleguemos a un entendimiento tal que yo no necesite que alguien me empuje o que una circunstancia me obligue para practicar la oración, sino entender la oración como mi comunión con mi Padre Celestial, la comunión del cuerpo con la cabeza para que haya armonía y pueda avanzar el plan de Dios en mi vida. Necesitamos aprender a estudiar por nosotros mismos las Escrituras, familia. Sí, aprender a estudiar. Esta ha sido una temporada muy interesante en el sentido del estudio bíblico. ¿Por qué? Porque gracias a la situación que estamos viviendo, hemos podido escuchar una cantidad impresionante de personas que están transmitiendo, que están ofreciendo cursos, que están ofreciendo programas de estudio, de capacitación bíblica. Bien por eso. Ojalá que lo que voy a decir a continuación no lo malinterpreten. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos internet? ¿Cómo nos van a hacer llegar ellos esas enseñanzas si ya no tenemos el internet ni nos pudiéramos seguir reuniendo en edificios? ¿A qué nos obligaría esto? A estudiar las Escrituras por nosotros mismos, ¿no es cierto? Y cuando surge una duda, a levantar el teléfono y llamar ¿a quién? Tal vez al pastor, tal vez al líder, tal vez a alguien, pero para disipar una duda. Sería fantástico que nosotros entendamos, incluso yo quiero presentar este reto, este desafío para ustedes, en el sentido de que no tengo nada en contra de que nos escuchen, pero cuidado, que el escuchar una enseñanza no sustituya tu estudio bíblico personal. ¿Por qué? Porque tú podrías, sin darte cuenta, estar adquiriendo el punto de vista de otra persona
pero no desarrollando tu propio criterio en Cristo. Qué importante es esto. Qué interesante me resulta ese pensamiento. Escucho a este profeta, escucho a este apóstol, escucho a este pastor, magnífico, pero luego yo vengo a mi estudio personal de las Escrituras y lo que hago es ir formando mi criterio y luego ese criterio lo voy perfeccionando con las opiniones que voy recopilando de otros ministerios. Y entonces se forma mi propio punto de vista que va a repercutir en que se forme una convicción personal en aquello que creo, ¿sí? Para que no diga yo, bueno, yo pienso esto porque el apóstol dijo, porque el profeta dijo, porque el pastor dijo, sino yo pienso esto porque al estudiar las Escrituras encontré esto, porque lo he confirmado en consenso con las personas que escucho, pero sobre todo porque el Espíritu de Dios ha impactado mi espíritu con su instrucción y me ha ayudado para entender esta verdad. ¿Te das cuenta? Esto podría propiciar que sean formados hijos maduros en el Señor, hijas maduras en el Señor, que ya no son fluctuantes, sino que son personas que son automotivadas para orar y que están estudiando ellas, las Escrituras, no dependiendo de los puntos de vista de otras personas. De hecho, un desafío que yo te presento es este. Cuando tú escuches, porque no hay absolutamente nada de malo, en lo más mínimo, hay algo de malo en que tú escuches la enseñanza de un apóstol, la enseñanza de alguna página de internet, no hay absolutamente ningún problema, pero cuidado. ¿Escuchaste la enseñanza? Ahora toma la enseñanza, toma tus notas y llévalo a tu lugar personal de estudio, abre las Escrituras, revisa. Me gusta mucho cómo es descrito en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo visitó la región donde estaba la ciudad de Berea. En el libro de los Hechos está escrito que la gente de Berea fue muy diferente a la demás gente que recibió el evangelio que el apóstol Pablo les predicaba. ¿Por qué? Porque dice que ellos escuchaban a Pablo, consideraban lo que Pablo les decía y luego iban a las Escrituras para corroborar si lo que Pablo les decía era así. Búsquenlo, eso está ahí en el libro de los Hechos y me parece una actitud súper conveniente, sobre todo en esta época. No porque se ponga en tela de duda lo que los ministerios están compartiendo, sino para evitar volvernos perezosos. Este tiempo puede propiciar pereza espiritual. ¿A qué me refiero? ¿Para qué estudio? Si enciendo la computadora y está el apóstol, está el pastor, está este otro, están compartiendo, entonces simple y sencillamente estoy fomentando mi pereza espiritual. Estoy tomando los conceptos de alguien, pero no estoy desarrollando mis propias convicciones. Es importantísimo que aprendamos a orar por nosotros mismos, que aprendamos a estudiar las Escrituras por nosotros mismos en el sentido de ser automotivados para hacerlo y sobre todo es imprescindible depender de Dios y no de alguien más. Lo digo con propiedad, lo digo de una manera lo más congruente que yo pueda. Yo no quiero que tú dependas de mí. Yo doy gracias a Dios por esta conexión que hay entre ustedes y yo que he sido llamado para desarrollar un ministerio como pastor, pero no quiero que dependas de mí. No quiero que te quedes solo con esto que estás escuchando, sino cómo me gustaría que esto que te estoy compartiendo ahora mismo lo analices y durante la semana lo estudies, lo busques en las Escrituras, vayas a las raíces griegas, vayas a lo que sea necesario hacer para crecer en el conocimiento del Señor. Déjenme decirles una cosa, desafortunadamente en esta época, el crecimiento que está teniendo la mayoría de las personas es lo que otros están estudiando, pero no lo que ellos están estudiando. Y esto constituye un error a la larga. ¿Por qué? Porque la persona que te lo está enseñando ha desarrollado convicción. Pero ¿y la convicción tuya? ¿Con qué convicción tú vas a llegar con una persona a decirle necesitas a Cristo como tu Salvador? ¿Por qué? Porque dijo fulano de tal.
No es porque dijo fulano de tal, es porque tengo la convicción desarrollada en mi espíritu de que Dios tiene un plan para tu vida y que tú lo necesitas a Él. Es completamente diferente escuchar a una persona con convicción que a una persona que titubea, ¿no es cierto? El ejemplo clásico que yo pongo en este sentido, para ilustrarlo, es el ejemplo del vendedor de los cursos de inglés que llega a tu casa, llegaba hace tiempo, llegaba a tu casa, tocaba, salías y te trataba de convencer de venderte un curso maravilloso de inglés que en un par de meses tú ya eras bilingüe y hacías la pregunta clave. Ok, entonces así de bueno es el programa. Sí, se lo aseguro. Oiga, ¿y usted habla inglés? Y el vendedor comenzaba a titubear y empezaban a verse unas gotitas de sudor en la frente y el vendedor decía, bueno, mire, lo que pasa es que no he tenido oportunidad de yo meterme al curso. A ver, ¿qué pasó? Si usted me está diciendo a mí que en 2 meses me hace bilingüe, ¿por qué usted no ha podido ser bilingüe en todos los años que lleva vendiendo el curso de inglés? ¿Te das cuenta? Eso es a lo que me refiero. Alguien hablando de las bondades de un curso, pero que no se pone a estudiarlo. Necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos ser personas que oramos por nosotros mismos. Somos automotivados a la oración. Necesitamos ser personas que estudiamos por nosotros mismos las Escrituras. Somos automotivados para estudiar lo que Dios quiere que sepamos y debemos aprender a ser personas que no dependamos de alguien, sino solamente de aquel que es la cabeza, el cual es nuestro glorioso Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Por eso es imprescindible que crezcamos hasta que todos lleguemos, todos debemos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por las estratagemas de los hombres que para engañar utilizan o emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, tú, yo, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, atención, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos ser personas que crezcamos en todo para que Cristo sea formado en nuestra vida y no volvernos dependientes de nadie. Esta contingencia nos ha enseñado que no necesitábamos los edificios para desarrollar nuestra labor como iglesia, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, ojalá no nos quiten el internet. Espero estarme explicando. Ojalá no tengamos que enfrentar una situación donde nos digan Facebook no fue creado para las iglesias, por lo tanto ya no se les permite a las iglesias seguir transmitiendo sus reuniones virtuales. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Nada. Seguiríamos adelante. ¿Sabes quién saldría adelante? Los automotivados. ¿Quién saldría adelante? Los que pueden avanzar porque oran por su propia motivación. Los que pueden avanzar porque estudian las Escrituras automotivados por lo que Dios hace en sus vidas y porque no son dependientes de nadie más, sino de aquel que es la cabeza, que es Cristo, nuestro glorioso Rey y Señor. Familia, espero que esta reflexión nos ayude a seguir creciendo y a entender la necesidad de aprender a avanzar con la motivación que el Espíritu de Dios nos da y que en todo sigamos creciendo en aquel que es la cabeza. Padre eterno, gracias. Muchas gracias por la bendición de poder compartir estas ideas con la gente preciosa que está ahí reunida y oro que me permitas llegar a sus corazones con sabiduría, Señor. Oro que estas palabras sean bien entendidas. Espero haberlas explicado de una manera correcta, eficiente, para que ellas y ellos lo entiendan de manera correcta, que no estoy hablando en contra del trabajo ministerial, sino el enfoque correcto, que es que los ministerios equipemos a los santos
para la obra del ministerio y la edificación de tu cuerpo en esta tierra, y así, mi amado Rey, lleguemos al cumplimiento de lo que hiciste por medio de Cristo el Señor. Padre, en tus manos encomiendo estas reflexiones, estas ideas. Ayúdanos para que seamos automotivados a la oración, automotivados al estudio bíblico, y para no ser dependientes de nadie, sino de aquel que es la cabeza, de Cristo el Señor. Padre, lo oramos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, familia. Gracias por dedicar este tiempo a la reunión. Gracias de todo corazón. Deseo que esta sea una semana de avance, de crecimiento, de desarrollo, y que el crecimiento tuyo se haga evidente en las acciones cotidianas que desarrollas. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todas y todos ustedes. Semana bendecida. Flame.